Gloria a Dios. Amén, mis amados. Del versículo 10 en adelante. Salmo 92:10, versículo muy conocido, pero que siempre Dios está renovando nuestras fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Y siempre, así como renueva nuestras fuerzas, también está renovando el aceite. Gloria a Dios. Salmo 92:10 dice así la bendita palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados, diga plantados, en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. ¿Cuántos dicen amén? Hasta ahí vamos a leer, mis amados. Incline su rostro y pedimos la dirección del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, mi Rey bien amado, por ese grande amor que sigues derramando cada día sobre nosotros, mi Rey, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, que hasta aquí nos has guardado, Rey amado. Hasta aquí nos mantienes con vida, Padre mío. Muchas gracias. Bienaventurados nuestros ojos porque ven y nuestros oídos porque oyen, porque muchos justos profetas desearon ver lo que nosotros ven y no lo vieron. Desearon oír lo que nosotros oímos y no lo oyeron. Padre, te damos gracias por ese privilegio. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma control de cada uno de nosotros para que esta palabra caiga en tierra fértil y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, el pueblo dice, amén. Tome su lugar, mis amados. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Rey amado. Siguiendo, mis amados, con esta serie acerca del aceite bendito de la santa unción, acerca del Espíritu Santo, los simbolismos que tiene el Espíritu Santo en la palabra de Dios, lo que representa al Espíritu Santo en la bendita Biblia, mis amados hermanos. Vemos que son 7, por lo menos hay 7 símbolos del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Vimos, mis amados, que el Espíritu Santo se presentó como paloma. Ahí se presentó, representa, no es que sea una paloma, vino como representando al Espíritu Santo cuando Jesús se bautizó. Dice que los cielos fueron abiertos y que estaba una paloma ahí encima de él cuando estaba bautizando Juan el Bautista a Jesús, y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahí está el Espíritu Santo como paloma. Vimos también el Espíritu Santo como paloma allí en el arca de Noé, como Noé envió a la paloma y regresó con una ramita de olivo que simboliza el aceite de la santa unción, el ungüento superior, el super ungüento. ¿Cuántos quieren la super unción, hermanos? Allí está la palabra de Dios que venía con una ramita de olivo representando el aceite. También vimos que es representado en la Biblia como fuego, el fuego que quema todo pecado, toda inmundicia, toda contaminación, el fuego que purifica nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Lo vimos también como agua, esos ríos de agua viva que brotan dentro de nosotros, ese río de Dios, el río de sus delicias, que va sacando todo lo que no le agrada a Dios, esos malos hábitos, malas costumbres, tradiciones, cultura, todo ese río de Dios que está interiormente acá en nosotros, hermanos, una fuente que salta para vida eterna, un manantial inagotable, va sacando toda esa basura que el enemigo ha puesto en nuestras vidas por años, pero nos va limpiando con esos ríos de agua viva, representando al Espíritu Santo de Dios. La semana pasada vimos al Espíritu Santo como aceite, pero es un tema muy amplio esto del aceite, hermanos.
Vimos, mis amados hermanos, cómo Dios mismo le dio el diseño a Moisés cuando erigió el tabernáculo de reunión en esta tierra. El tabernáculo de reunión fue un diseño de Dios que el Señor le dijo cómo hiciera ese santuario en esta tierra. Y ya que hizo el santuario, ya que hizo los utensilios, otros le llaman los muebles del santuario, le dijo que hiciera el aceite bendito de la santa unción. Y le dijo cómo, le dio las medidas y le dijo qué especias iba a ocupar para hacer ese aceite bendito. Le dijo, vas a tomar mirra, vas a tomar canela aromática, cálamo aromático, vas a tomar casia y vas a tomar aceite de olivo. ¿Cuántos dicen amén? El aceite de olivo era ¿cómo se puede decir? Era la base. Ya después del aceite de olivo, que era más o menos de 5 a 6 litros de aceite puro de oliva machacada, aceite superior, dice la Biblia, el virgen, el más puro, ese eran 5 o 6 litros, ahí le ponían la canela, el cálamo, la casia, ¿cuántos dicen amén, hermanos? Y la mirra, y hacían ese compuesto del aceite bendito de la santa unción. Y con ese aceite, la Biblia dice que iba a ungir todos los utensilios, desde el altar del holocausto a la fuente de la purificación, iba a ungir los panes que estaban ahí sin levadura, iba a ungir la mesa también, iba a ungir el candelero de oro, el altar del incienso, iba a ungir el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Primero, antes de tomar uso de ellos, Dios los ungió. Después, ese aceite se fue usando, mis amados hermanos, para ungir sacerdotes, para ungir profetas, para ungir reyes. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Un aceite muy carísimo que no todos tenían acceso. Solamente era para los sacerdotes, solamente era para los que estaban en eminencia, solamente para los ricos de ese tiempo que tenían acceso a ese aceite. Así que ese aceite es el que Dios el día de hoy quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Ese aceite fresco. ¿Para qué? Para renovar nuestras fuerzas. El versículo que leímos, dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Qué es lo que renueva primero nuestro Dios? A través del aceite fresco va a renovar nuestras fuerzas. ¿Cuántos quieren esas fuerzas renovadas, hermanos? Esas fuerzas son para seguir adelante, para no desmayar, para no desanimarse, para seguir caminando en esos caminos que Dios nos puso en el caminar cristiano. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El caminar con Cristo diariamente, hermanos, necesitamos la unción fresca. Necesitamos el aceite fresco todos los días para poder caminar con Él todos los días de nuestra vida y Él siga aumentando nuestras fuerzas como las del búfalo. Vamos al Salmo 92:10, hermanos, que tomamos como referencia para esta prédica. Aquí el salmista en el versículo 10-11 por lo menos le pide 3 cosas. Le pide que le aumente las fuerzas y que ese aceite fresco no le falte. Ese aceite fresco esté siempre. Esas fuerzas que vienen de lo alto, hermanos. Desde el tiempo antiguo, cuando el profeta Isaías escribe allá en su libro, en Isaías 40:31, dice, pero los que esperan a Jehová recibirán nuevas fuerzas. Correrán, no se cansarán. Está hablando espiritualmente. Caminarán, no se fatigarán. Como las alas levantarán como las águilas, levantarán alas. ¿Cuánto dicen amén? Esa es renovar nuestras fuerzas. A caminar con el Señor todos los días. Caminarán, no se cansarán. No te vas a cansar de caminar con Él todos los días. No te va a ser aburrido. No te va a ser una pesada carga. Ay, la iglesia otra vez. ¿Y por qué otra vez? No, sino que va a ser un deleite, va a ser una delicia cuando tú tienes el aceite fresco. Esa es la señal
La señal de que tú amas las cosas de Dios es que estás renovando el aceite fresco. Cuando no ves las cosas secundarias, cuando a Dios lo pones en primer lugar, es una señal que tú tienes el aceite fresco. Cuando no lo antepones ante otras cosas, cuando no lo cambias por otras cosas, tienes el aceite fresco. Y como en automático, Dios va a renovar tus fuerzas para que sigas adelante en su camino. Andad con Él, caminar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice en primera de Juan 2:20, mas vosotros tenéis la unción del Santo. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, como esta pareja que recibió a Jesús hoy, la Biblia dice, y yo lo creo porque la Biblia dice, que instantáneamente viene el Espíritu Santo y les pone un sello. Lo sella ya como propiedad del Señor Jesucristo, porque así dice la Biblia. Efesios 1:13 dice, y habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya tú y yo tenemos ese sello del Espíritu Santo. Además de eso, lo que vuelvo a repetir, si no lo apuntó, primera de Juan 2:20, viene, dice, mas ustedes tienen la unción del Santo. También viene la unción ahí. A todos se nos dio un grado de fe, una medida de fe, a todos se nos dio una medida de unción, y de nosotros depende que esa medida de fe vaya aumentando o esa medida de unción que Él depositó en nosotros vaya en aumento. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso ya es cuestión de cada quien. Eso ya es si tú quieres conocer más a Dios, tú quieres reconocerlo más y más, saber cuál es el carácter de Cristo, saber cómo piensa Él, cómo mira Él, cómo habla Él, cómo trabaja Él. Necesitamos la unción del Santo y tenemos nosotros su bendita palabra que nos la dio para que en esta tierra fuésemos más que vencedores. Amén, mis amados. Ese aceite fresco, todos lo necesitamos. Usted ve una persona descuidada y se va a dar cuenta que ese aceite fresco ya no está en esa persona. Cuando pone excusas, cuando pone miles de pretextos para no venir a la iglesia, señal de que el aceite fresco ya se está diluyendo. Es necesario que cada uno de nosotros busquemos ese aceite fresco, así como el pueblo de Israel buscaba todas las mañanas el maná bendito, el pan vivo que descendió del cielo. Todos los días temprano estaban buscando ese pan. Así también nosotros todos los días busquemos ese aceite fresco. Esto es ya, como le digo, ya depende de cada uno de nosotros, para que la vida cristiana no te sea aburrida, sea dinámica, veas las cosas de Dios de otra manera, veas a la gente que te rodea, la vas a ver de otra manera, porque eres ungido, eres ungida, tienes la unción del Santo. ¿Cuántos dicen amén? Denle la gloria al Señor, hermanos. Aleluya. El salmista le pide, por ejemplo, que le dé nuevas fuerzas, que sea ungido con aceite fresco, y el versículo 11 dice, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. ¿Qué está diciendo ahí? Padre, yo necesito esas fuerzas que vienen de lo alto, necesito el aceite fresco para que pueda yo derrotar a mis enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? Tenemos muchos. La Biblia dice que, la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Cuáles son los enemigos? Ahí habla principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Esos son nuestros enemigos. ¿Cuáles son otros enemigos? La enfermedad es otro enemigo. ¿Cuál otro enemigo? La avaricia, el egoísmo, la inmoralidad. Tenemos muchos enemigos. La escasez, la miseria, la pobreza. Ese es otro enemigo que en el nombre de Jesús
con el aceite fresco y con las nuevas fuerzas vamos a poder derrotar esos enemigos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dele la gloria al Señor. Dios nos ha dado ese aceite sobre todos nuestros enemigos. Si usted ve Lucas 10:19, ahí está el poder de Dios, que Él en su grande amor, en su misericordia, en su perdón y por su gracia, nos da esa autoridad, nos da ese aceite fresco de la santa unción para poder derrotar esos enemigos, esos gigantes, esos Goliaths que se aparecen enfrente de nosotros. Se pueden derrotar con esa unción fresca. Porque cree que David no lo miraba como lo miraba todo el pueblo. David a Goliat lo miraba como una persona debilucha, lo miraba como un enanito ahí. Todos lo decían, ay, mira qué grande es Goliat. Volteaba David y decía, ¿lo ves grande? Porque no conoces al grande. Si conocieras al grande, a ese Goliat lo vieras bien pequeñito. Ese problema lo vieras pequeño si conocieras al grande. Pero se conoce a través del aceite fresco, a través de las nuevas fuerzas. Denle la gloria al Señor, hermanos. No conocen al grande. Todo el pueblo, todo el ejército de Saúl, todo ese ejército, hombres grandes, valientes, temblando ante la presencia de Goliat, y David un simple pastorcillo, pero con la unción del santo, con la unción del poderoso de Israel, dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a provocar, viene a insultar al Dios de los escuadrones de Israel? Mire, Saúl había escogido su ejército, hombres valientes, hombres grandes, fuertes. Es una decisión inteligente. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate escoger hombres grandes, fuertes, valientes. Es una decisión inteligente. Pero David, cuando él fue rey, él escogió otro tipo de ejército. Porque como le digo, lo que escogió Saúl era una decisión inteligente. Pero David, cuando escogió su ejército, la Biblia dice que no solamente fue una decisión inteligente, fue una decisión sabia. ¿Cuántos dicen amén? Diga aquí delante del Señor, Señor, dame inteligencia, pero también sabiduría. Porque hay mucha gente inteligente, pero no tiene sabiduría. Esa es la clave. Mire, el ejército de David, Primera de Crónicas 12:22, nos dice, todos los días, diga todos los días, venía ayuda al ejército, venía ayuda a David, hasta hacerse un ejército, y no dice como ejército de David, la Biblia dice ejército de Saúl, pero cuando ya se trató de David, dice, todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un ejército como ejército de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya no era ejército de David, era ejército de Dios. Eran hombres fuertes, así como el ejército de Saúl. Eran hombres valientes, también como en el ejército de Saúl. ¿Sabe cuál era la diferencia? Que el ejército que vino a David eran temerosos de Dios, eran apartados del mal, no solamente eran inteligentes, eran sabios, eran temerosos de Dios. Denle la gloria al Señor, hermano. Hasta hacerse un ejército, como ejército de Dios. Ya no ejército de David, ejército de Dios. Fuertes, valientes, sabios, entendidos, pero sobre todo temerosos de Dios y apartados del mal. Esa es la clave, mis amados hermanos, para ser ungidos con aceite fresco. Y Dios le dio las victorias a David a través de ese ejército, que eran temerosos de Dios, apartados del mal. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Segunda de Corintios 1:21, ahí yo quiero que vaya conmigo a la Biblia, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 1.
verso 20 y 21. Segunda carta a los Corintios, ¿ya lo tenemos? Yo quiero que usted esto lo atesore en su corazón, mis hermanos. Eso está poderoso. Atesórelo en su corazón. Este momento es un momento glorioso que Dios escogió, hermanos. Mire lo que dice, versículo 20, segunda de Corintios 1, 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿Qué son? Sí, diga fuerte, sí. Y en Él, amén, diga amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el versículo que sigue. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién es? El que nos ungió fue Dios. Es lo que respalda lo que yo dije. Cuando recibes a Jesús en tu corazón, viene ese arrepentimiento verdadero, arrepentimiento genuino. Viene el Espíritu Santo y te sella como propiedad del Señor Jesucristo, y el que nos ungió fue Dios. Aquí está la palabra, hermanos, ungido, porque somos hijos de el ungido. La palabra de Dios nos dice, mis amados hermanos, el mismo Señor Jesucristo, Él se describe cuando se levantó a leer al profeta Isaías. Él mismo dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahí está la unción. Ahí está la unción. Me ha ungido. Y luego viene el propósito. ¿Para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón. Esa es la ministración. Esa es la ministración cuando Dios nos ministra. Porque Él ministra interiormente. Él ministra nuestro corazón para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, a los presos que estábamos en prisiones de oscuridad, todos nosotros, a los presos, apertura de la cárcel. Somos libres, estamos en esta libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya no estamos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Él nos abrió esa, ni cuenta nos dábamos que estábamos en prisiones de oscuridad. Él vino a dar a los presos apertura de la cárcel y a proclamar el año agradable del Señor, a dar libertad a los oprimidos, a los que estábamos en opresión. Él vino a darnos esa libertad. Amén, hermanos. Pero ahí habla del ungido. Ungido. Cristo quiere decir ungido. Por si no lo saben, Cristo es ungido. Cuando Jesús nació en Belén, Jesús quiere decir el Salvador. Ya todo junto, Jesucristo quiere decir el Salvador ungido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto es su Padre Celestial, hermanos? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Esa unción Él nos la repartió a cada uno de nosotros para que todos los días busquemos nosotros esa unción fresca, ese aceite fresco. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Allí la palabra del Señor es clara, donde el ungido vino a esta tierra para darnos esa unción. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que sí tiene la unción? Tenemos que creerlo por fe, que sí la tenemos en el nombre de Jesús. A cada uno se nos depositó esa medida, así como de fe, así de unción, y de nosotros depende que eso vaya creciendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vemos en la palabra del Señor, hermanos, gente que Dios designó, que Dios la ungió, la predestinó antes que viniera a esta tierra. Tenemos el ejemplo de Sansón. Sansón fue un elegido por Dios. Dios lo llamó, Dios lo separó desde antes que naciera. Dice que un ángel, así como se le presentó a María, se le presentó también a la mamá de Sansón y le dijo que iba a tener un hijo igualito, pero le dijo a él, va a libertar al pueblo de Israel, va a ser un libertador. Pero allí Sansón empezó bien, pero luego empezó a desobedecer. No se cumplió el propósito de Dios de ese ungido por la desobediencia. No es que Dios falle, el que falla es el hombre, es que el falla es el ser humano. Por ejemplo, Dios dice, yo te llamé, yo te escogí para mi alabanza, yo te escogí para mi reino, para que prediques la palabra. Ahora ya es un escogido, es ungido. Ya no depende de Dios, depende de la persona.
Dios me llamó, Dios me escogió, me voy a consagrar, me voy a purificar, voy a obedecer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Lo que no, pues denle la gloria al Señor, hermano, bendito Dios. Mire, Sansón hizo grandes proezas. Él hizo grandes cosas cuando la unción estaba sobre él. La Biblia dice que con una quijada de burro, no volteé a ver a nadie, con una quijada de burro él mató a 1000 filisteos. Mire, ¿quién hace eso? La única arma era esa quijada, porque la unción estaba sobre él. Se cargó la puerta de la ciudad de los filisteos, que eran unos portones grandísimos. Se la llevó a caminar más de 20 millas. Ahí llevaba ese portón con la fuerza del Señor. Ahí está el ejemplo. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Era un hombre que tenía fuerza del Señor. Era un hombre que tenía la unción del Señor. La Biblia dice que Dios le dio sabiduría cómo destruir los campos de los filisteos. Amarró las zorras, dice, cola con cola, les puso unas teas, unas antorchas para quemar todos los campos de los filisteos, para exterminarlos. Ese era el plan de Dios, que exterminara a todos los enemigos de Israel, a todos los enemigos de Dios. Pero por la desobediencia no se cumplió el plan divino, y hasta el día de hoy esos filisteos siguen siendo enemigos del pueblo de Israel y le siguen causando daño al pueblo de Israel, porque el plan de Dios no se cumplió desde Sansón por la desobediencia. Si Dios tiene planes grandes contigo, obedécele. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el ejemplo. ¿Por qué? Dice la Biblia, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, para que nosotros aprendiéramos de toda esta gente, cómo cuando desobedece no se cumple el plan de Dios. Cuando tú obedeces, se cumple el plan divino. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En Jueces, no quiero leer tanto a capítulo acerca de Sansón, solamente le estoy dando algunos detalles, pero este versículo sí yo quiero que lo vea, porque se trata de la unción. Jueces 16:20. Vamos a Jueces 16:20, mis amados hermanos, para que veamos cómo dice la bendita palabra del Señor. Jueces. Desde el capítulo 3 empieza la historia de Sansón. Jueces 16:20. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Cuando tú obedeces, se cumple el plan divino. Amén, hermanos. Porque muchas veces la gente le echa la culpa a Dios o al diablo. El diablo tuvo la culpa. No. Cuando Dios está contigo, el enemigo no se te acerca, porque respeta las cosas de Dios. Cuando estás con Dios, con ese aceite fresco, los enemigos huyen. Dios te da esa autoridad. Cuando dicen amén, lo dije hace rato, no nada más dije la cita de Lucas 10:19, no lo busque. Dice, yo les doy potestad, yo les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará, porque cargas el aceite bendito de la santa unción, nada te puede hacer daño. Dele la gloria al Rey, hermanos. Gloria a Cristo. 16:20, ¿ya lo tenemos? Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué provocó eso? La confianza. Confiarse. No, pues yo tengo mi llamado, tengo la unción y me confío. Ahí dice que hasta despertó del sueño. Imagínate un cristiano que solamente está dormido, como lo que vimos en la vigilia. Vimos en la vigilia que despertemos de ese sueño.
Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos espirituales y Cristo, la luz de Cristo te va a alumbrar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y te alumbrará Cristo cuando nosotros despertamos de ese letargo, de ese sueño espiritual. Y aquí vemos, mis amados, que dice, esta vez también me voy a escapar como las otras. Ya se había escapado varias veces, se confió y él no sabía que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Mucha gente así está, hermanos, en este tiempo. Piensa que por el tiempo que tiene, ya, y no busca el aceite fresco. Qué bueno que tiene mucho tiempo en el Evangelio, pero diario estar buscando el aceite fresco. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Diario, él dejó de buscar a Dios. Dice, ahora voy a escapar como las otras veces, pero ya el Señor ya no estaba con él. Él creía, pensaba que Dios estaba todavía con él y ya no. Y vemos las consecuencias. Vemos que después lo apresaron. Lo primero que le quitaron son los ojos, porque lo primero que el diablo quiere quitarte es la visión, que no tengas visión de reino. Es lo primero que tener a muchos cristianos cegatón. Es lo que quiere el enemigo, arrancarle, quitarle los ojos a los que se confían, a los que no buscan el aceite fresco. Que primero te quita la visión y hace a que te conformes. Ya tengo 20 años ya. Ahora que vengan otros, me dijo una hermana ahí. Me dijo, yo ya serví mucho al Señor, ahora que sirvan otros. ¿Y el aceite fresco? Imagínense pensar de esa manera. Si cuando Dios te llama, te dice la Biblia, sé fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es hasta la muerte. Gloria a Dios. El aceite bendito de la santa unción. En la palabra de Dios aparece una tribu, la cual ya la hemos visto en los estudios que hemos tenido, que se llama la tribu del aceite. Esa tribu del aceite, Dios la designó para que de esa tribu sea se puede decir, alguien que producía, una fábrica, una productora, no sé cómo se dice más bien, pero que produciera aceite para las demás tribus. Dios eligió una tribu. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos quieren saber quién es esa tribu? Amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Mire, así como Jacob bendijo a las 12 tribus de Israel, a cada una le dio una bendición en especial. A Rubén, a Gad, a Judá, les dio una bendición en especial Jacob. Pero también en la Biblia aparece cuando Moisés, este siervo de Dios, que tenía el aceite fresco, dice la Biblia que él también bendijo antes de irse, poco antes de irse de esta tierra, antes de llegar a la tierra prometida, bendijo también a las 12 tribus de Israel. Y ahí a cada una de ellas también le dio una bendición especial. Vamos a la palabra del Señor, hermanos, en Éxodo, gloria 30. Éxodo 30. Vamos a ver esta tribu del aceite. Perdón, es Deuteronomio 33, versículo 24. Deuteronomio 33, versículo 24. Aquí está esta tribu del aceite. La tribu del aceite que en otras versiones dice que esta tribu dice que remojaba sus pies en aceite. Era tanto el aceite que se producía en esta región que hasta se daban el lujo de que de este aceite tan caro sumergían los pies en aceite. Mire qué prosperidad les había dado el Señor, que hasta se daban ese lujo de meter sus pies, de remojarlos en aceite. Esos pies cansados que llegaban del desierto, esos pies doloridos que llegaban del desierto, tomaban su tina, como le llamemos, y metían sus pies, no nosotros como lo hacemos en agüita de sal, ellos lo hacían en aceite puro. ¿Cuánto dicen amén, hermanos?
Imagínense, el aceite sabemos que de olivo es analgésico, el aceite de olivo sana, ¿cuánto dicen amén? Es curativo el aceite, ¿cuánto dicen amén? Las funciones del aceite. Vamos a leer 33, 24 Deuteronomio. ¿Ya lo tenemos? Dice así, si lo lee conmigo es mejor. A Aser dijo, bendito sobre los hijos, hacelos y moje en aceite su pie. Ahí está una bendición. Ese es el aceite fresco. Ahora vamos a ver las fuerzas. Lo que vimos en el Salmo 92:10. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. ¿Se da cuenta que ahí coincide con el salmista? Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. En la Nueva Traducción Actual dice, para que esta tribu, la bendición, dice, bañe sus pies en aceite, sumergirlos en aceite. Esta fue la bendición que Moisés le dio a esta tribu. Por esto a esa tribu se le llama la tribu del aceite. Es más, en la bandera de esta tribu tienen un árbol de olivo en su estandarte. Porque cuando ya vino la repartición, cuando ya vino el tiempo de Josué, cuando la conquista, la región que se le dio a hacer era donde más árboles de olivo había. Dele la gloria al Señor, hermanos, bendito Dios. Dios siempre cumple sus promesas, siempre cumple su palabra. Las promesas de Dios son un sí en Él y son un amén. Lo que Dios te ha prometido te lo va a cumplir. Si Dios dice que va a salvar a tus hijos, los va a salvar. Si Dios dice que va a usar a tus hijos para su honra, para su gloria, los va a utilizar con ese aceite fresco, con esas nuevas fuerzas, con esa unción fresca. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si Dios dice que te va a prosperar, te va a prosperar. Si Dios dice que va a unir más y más tu matrimonio, lo va a hacer. Porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Las promesas de Dios son un sí y en Él amén. Quiere decir así sea. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios dice que te va a sanar, te va a sanar. Las promesas de Dios son un sí y en Él amén. Bendito sea el Señor. Parece que como que no lo creen. Pero denle un aplauso al Rey de Gloria, hermano. Bendito Rey. Imagínense sumergir los pies. Cuando las otras tribus no tenían aceite, iban a la región de la tribu de Aser a traer aceite para ellos. Porque también tenían sus sacerdotes, también tenían sus profetas, también tenían sus altares. Tenían que ir a traerlo allá. Y es mi oración, como lo hemos dicho en los estudios, mi oración como pastor es que de esta iglesia, y lo están viendo a través de las redes sociales, a través de esta iglesia, Dios saque esa tribu de Aser, que seamos como la tribu de Aser, la tribu del aceite. Dele la gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. El aceite lo necesitamos todos los días de nuestra vida, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que la unción misma te va a enseñar todas las cosas y no es mentira, es verdadera. Primera de Juan 2:27, dele la gloria al Rey, hermano. Gloria al Señor. Vemos todo lo que se utilizaba el aceite. Como le digo, era un analgésico. Lo usaban también el aceite, lo usaban para sanar, para curar heridas. Lo vemos en la parábola del buen samaritano. Dice que ungió sus heridas con aceite. Vemos que también era para preparar perfumes aromáticos. Era la base, el aceite. Así que si eso es la base en el tiempo antiguo, en lo físico, ahora en lo espiritual, tú teniendo la unción del Santo de Israel, vas a perfumar el ambiente donde tú te desenvuelvas. La unción de Dios, ese nardo puro, va a estar en tu casa. Donde vayas, llevas el olor
de su conocimiento. Dele la gloria al Señor, hermano. Llevas el olor a Cristo, ese nardo puro, donde quiera que vayas. Ese perfume no le gusta a los demonios. Cuando ven ese perfume, huyen. ¿Por qué cree que Daniel en el foso de los leones, Daniel era un hombre de oración? Era un hombre que olía a ese perfume, a ese aceite aromático. Y dicen que a los leones el perfume no les gusta, huyen. Cuando tú hueles a Cristo, los leones que simbolizan los demonios van a huir. No les gusta estar junto a un ungido. Dele la gloria al Rey, hermano. Es el aceite fresco. Cuando tú lo llevas al rango espiritual, te das cuenta de muchas cosas. Que la oración, que el estar ungido es una grande bendición de Dios. Cuando tú lo llevas a lo espiritual, ahí ves todo lo que sucede con ese aceite fresco. Es más, el apóstol Santiago, cuando nos habla, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Haga oración, ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará y sanará al enfermo. Con la unción fresca, denle la gloria al Señor, hermano. Tanto de la gloria, tanto que hay que hablar del aceite. Yo quiero que cuando se vaya usted para su casa, se vaya con este pensamiento, no solamente aquí, sino en su corazón, que lo traslade al corazón, de que diga: yo soy de la tribu del aceite, de esa tribu que produce aceite, que produce la unción para que otros vengan aquí, que quieran ese aceite que tú tienes en demasía. Como decía el David en el Salmo 23, dice: pero unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando unges mi cabeza con aceite, eso es para mí solamente. Pero cuando ya está rebosando, es para bendecir a otros. ¿Cuántos dicen amén? Para que seas de bendición para otros. Mi copa está rebosando para otros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el aceite fresco. Hoy se trató del aceite fresco, que lo tenemos que buscar todos los días. Que no sea nada más: ya sé, ya tengo el conocimiento. No, seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, que lo hagamos, que lo llevemos a la práctica en lo físico, para que se cumpla en lo espiritual. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Vimos el derramamiento del Espíritu Santo en la vigilia. ¿Se acuerdan qué derramamiento? Hicimos cosas que nunca habíamos hecho. Usamos el talí. Dios llamó a varios jóvenes, ya están ungidos, ya están bajo esa promesa de que Dios va a usar sus vidas poderosamente, con unción, con poder, con señales, con milagros, con prodigios, con maravillas. Ya no depende de Dios, y ahora depende de nosotros, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nuevas fuerzas, aceite fresco. Dígale al que está a su lado: nuevas fuerzas, aceite fresco. Lo necesitamos. Póngase de pie, mis amados hermanos. El Señor tiene más, No crea que el Señor dice: hasta aquí nada más. La Biblia dice que Él nos da el Espíritu sin medida. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Imagínense despojarse de algo tan valioso para Él como es el Espíritu Santo, y empezarlo a repartir allí entre hombres y mujeres pecadores que ni lo merecíamos, pero se despojó de ese tesoro, Espíritu Santo, para dárselo a hombres y mujeres, para que en el nombre de Jesús su nombre sea glorificado, su nombre sea exaltado. Amén. Ese es el propósito, para que la gloria de Dios sea manifestada a través de tu vida, a través de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Así que el altar está abierto.